Profesor Adrián Baranchuk, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Canadá Internacional. Usted en uno de sus estudios hizo referencia a la relación entre el COVID-19 y las lesiones del miocardio. ¿Puede decirnos, por favor, de qué se trata esto? Muchísimas gracias, Luis, por la invitación a estar con ustedes hoy. Específicamente, se publicaron diversos estudios que muestran la relación entre la infección por COVID-19 y las lesiones cardíacas. Lo primero que me gustaría clarificar, Luis, es que esto no es un predominio del COVID-19, sino que las enfermedades virales en forma general y las enfermedades infecciosas de manera más global pueden afectar la función cardíaca, la normal contracción del músculo cardíaco y la conducción eléctrica en el corazón. ¿Por qué entonces llegamos a un nivel de relevancia tan importante respecto de la relación COVID-19 y corazón? Simplemente porque en el medio de una pandemia que no ha tenido precedentes para todos los que estamos vivos en este momento, el estudio de los pacientes con COVID es muchísimo más extenso que, por ejemplo, el de los pacientes con influenza o el de los pacientes con infecciones por bacterias. Estamos tan concentrados en el estudio y el impacto que el COVID produce en los diferentes órganos del cuerpo que ahora tenemos muchísima más información que lo que hemos tenido antes. Lo que no necesariamente signifique que el COVID tiene una predilección por el corazón por encima de otros gérmenes. La enorme atención que ha merecido, como usted decía, el tema de la pandemia ha incluido además, entre otras informaciones, la presunta relación entre el COVID-19 y trastornos cardíacos. Por lo que usted viene de decirnos, esto no sería tan así. Bueno, me gustaría clarificar este punto. Esta es una excelente pregunta. La lesión cardíaca por COVID sí existe. Ajá. Y aparte de existir, indica peor pronóstico para el paciente. Ajá. Si en vez de hablar del corazón, Luis, por ejemplo, hablamos del sistema cardiovascular en general, que involucra las venas y las arterias, si los pacientes se presentan con trombosis en los vasos de los pulmones, estos pacientes tienen peor pronóstico y mayor mortalidad. Entonces, contestando su pregunta es, sí, las lesiones cardiovasculares existen y son graves, e indican en la evolución de un paciente con COVID que el paciente puede requerir más uso de intubación y ventilación artificial, y por el otro lado, un peor pronóstico y mayor mortalidad. Todos los pacientes que vemos internados graves con COVID se mueren fundamentalmente por dos causas. Ajá. Una es la falla pulmonar irreversible y segundo es el compromiso cardiovascular. Ahora, ¿es esto un estigma del COVID? Todavía no lo sabemos, porque para eso habría que comparar la misma cantidad de pacientes con la misma intensidad de estudios en otras afecciones virósicas. Y eso se ha hecho, pero mucho más parcialmente. No es que no sabemos nada de, por ejemplo, insisto, influenza y corazón. Sabemos mucho. Sabemos, por ejemplo, que la vacunación contra influenza previene el deterioro de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, esta avalancha de información que tenemos en COVID no la tenemos en otras enfermedades. Entonces, por un lado, sí existe y son pacientes de peor pronóstico, pero por el otro lado, no quiere decir que las complicaciones cardiovasculares del COVID sean específicas del COVID, sino que podrían ser generales a todas las infecciones que afectan de manera sistémica al organismo. Por lo que usted dice además, el hecho de que el COVID afecte además preferentemente, digámoslo de esta manera, al sistema respiratorio también complicaría el tratamiento de los pacientes que tengan problemas coronarios. Absoluto. Y ahí usted está identificando lo que se llama una población de riesgo. Pacientes con hipertensión arterial, con diabetes o con enfermedad cardíaca, en el caso de lo que usted menciona, enfermedad de las arterias coronarias preexistente, son considerados individuos de alto riesgo
en el caso de contraer COVID. Por eso las estrategias en salud pública deben dirigirse a proteger específicamente los pacientes con estas condiciones preexistentes, porque sabemos que de contraer COVID están en el grupo de mayor alto riesgo. Me gustaría incluir en estas tres categorías una cuarta, que sería obesidad. Todos los factores de riesgo cardiovascular ponen a estos individuos en alto riesgo, en el caso de contraer COVID, en alto riesgo de tener una peor evolución. Por favor, y para su audiencia que es muy amplia, esto no significa que todo paciente con alguna de estas cuatro características vaya a tener una mala evolución. Significa que si comparo individuos del mismo sexo y de relativamente la misma edad sin estos factores de riesgo, los que lo tienen una evolución más tórpida, una evolución peor, pero no significa que todos ellos vayan a ser pacientes que terminen presentando mortalidad. Doctor Baranchuk, perdón, en uno de los muchísimos estudios en los que usted ha participado, usted y sus colegas han hecho referencia además a la importancia del electrocardiograma como una de las herramientas más útiles en el tratamiento de los pacientes, no solo con COVID, con otras dolencias, pero en el caso específico en el que estamos tratando ahora, también del COVID-19. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan útil en todo caso el electrocardiograma? Gracias por esta pregunta, Luis. El grupo que publicó la revisión más extensa en el valor del electrocardiograma surge de un grupo de jóvenes investigadores de la International Society of Electrocardiology, que tuve el placer de presidir hasta el año pasado, y en esta sociedad creamos un grupo de jóvenes investigadores que son monitoreados y supervisados por investigadores expertos. Hay gente de Canadá, de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Colombia, de Hong Kong, de Australia. En este caso, este proyecto fue liderado por un joven de 22, 23 años, Sohaib Hasib, canadiense, que se encuentra actualmente estudiando medicina en Australia. O sea, son gente que están en la veintena y en la treintena, lo cual me produce mucha alegría ver jóvenes involucrándose de lleno en investigación cardiovascular y en este caso en las manifestaciones del COVID en el electrocardiograma. Como usted señaló, el electrocardiograma es un método de evaluación cardíaca no solamente muy económico, sale $1 o $2 producir un electrocardiograma, sino que es muy fácil de ser transmitido digitalmente a la distancia. Entonces hoy tenemos pacientes que están en Nigeria, que se puede colectar un electrocardiograma, transmitirlo inmediatamente a Canadá, proveer una opinión y ayudar a colegas que están en áreas remotas del mundo a estar conectados digitalmente y poder brindarle el mejor cuidado a sus pacientes. Y resulta ser que el electrocardiograma, como así también una sustancia que libera el corazón, que se llama troponina, que nos dice que el corazón está sufriendo, la combinación de estos dos factores, esta sustancia que libera el corazón que se detecta en una muestra de sangre, y el electrocardiograma, que es el registro de la actividad eléctrica en la superficie del tórax, nos permiten determinar si un paciente con COVID está yendo hacia el grupo de pacientes que presentan alteraciones cardiovasculares. Y como le decía al principio, esos son los pacientes que parecieran tener la peor evolución. Entonces, fíjese, con dos elementos muy sencillitos uno podría decir, aunque este paciente todavía no tenga falta de aire, este paciente pareciera ser que va evolucionando hacia peor, así que lo voy a admitir, tal vez no en terapia intensiva, tal vez en una sala común, tal vez en una terapia intermedia, pero lo voy a monitorear más extensamente porque este paciente tiene chances de tener compromiso cardíaco y peor evolución. Doctor, aunque no es parte de su área específica de acción y de investigación, en un artículo periodístico usted hizo referencia a lo que se conoce como niebla mental, que es uno de los síntomas que sienten los pacientes del COVID-19. ¿Puede decirnos sintéticamente a qué se refiere? ¿Qué quiere decir esto de niebla mental? Muchas gracias, Luis. Esto es una nota que ha levantado un periodista científico que admiro mucho, que se llama Pablo Esteban, que me invitó a
dar una perspectiva, como usted bien dice, por fuera de lo que es la especialidad, para analizar el fenómeno desde un punto de vista científico. En forma anecdótica, y esto es importante, Luis, que se lo expliquemos a la audiencia, una cosa son estudios en grandes poblaciones, comparando una población enferma contra una población menos enferma, o una población enferma recibiendo la droga A contra placebo. Esos son estudios que ayudan a guiar la práctica. En este caso, estos fueron reportes anecdóticos de pacientes que luego de haber tenido un COVID grave y haber pasado, por ejemplo, por terapia intensiva, algunos de ellos haber sido intubados y haberse recuperado, en su vida post-COVID, de repente tienen fogonazos donde tienen pérdida de lo que se llama la memoria inmediata. Hay un caso muy interesante de una enfermera, entra a una habitación, habla con su paciente, da perfectas indicaciones, sale de la habitación, le preguntan qué acaba de pasar y no recuerda la interacción. Es bastante impactante. Sin embargo, vuelvo a insistir en un concepto. Cuando uno tiene o ha atravesado un trauma físico o mental, la pérdida transitoria de la memoria inmediata es un factor muy común. No es necesariamente asociado con COVID. Por favor, el mundo está en pandemia. Los médicos somos seres humanos que también atravesamos la pandemia con las mismas vulnerabilidades, miedos, dudas, incertidumbres sobre el futuro. Entonces, que en algún momento no recordemos dónde dejamos las llaves del coche, o que no recordemos cuál fue la última conversación que tuvimos con nuestras parejas o nuestros hijos, no es algo tan espectacularmente raro luego de estar sumergidos y involucrados en traumas físicos y mentales. Claro. Entonces, imaginemos ahora una persona, Luis, que estuvo internada en terapia intensiva, que sabe a priori que mucha gente que entra en terapia intensiva nunca más sale recuperada, y en estos casos se recuperaron y se reintegraron a la sociedad. ¿A qué sociedad se reintegraron? Claro. ¿A una sociedad sana, optimista, que los recibe con los brazos abiertos? No. Se integran a una sociedad que está pasando por las mismas calamidades que pasaron ellos sin haber tenido el episodio traumático de haber estado internados, ¿no? Podríamos encima cargando el estigma, ¿no? Cargando el estigma de yo lo tuve. Yo creo que esa gente tiene el derecho de tener algún lapso de niebla mental. ¿Me explico? Prestémosle atención. Hay estudios en curso y vamos a tener más información. Seguramente cuando usted me invite a charlar nuevamente en un par de meses, esto lo podamos desentrañar un poco más. Pero por ahora yo diría, seamos pacientes. Aquel que ha tenido un trauma físico-mental, COVID o no COVID, hable por ejemplo con alguien que ha pasado por un accidente automovilístico grave, esta gente emocionalmente, mentalmente queda muy afectada. Entonces yo no sé si esta niebla mental es necesariamente orgánica o es un impacto en la esfera emocional. Tal vez en términos sencillos podríamos decir que se trata de parte de del estrés, de la experiencia estresante que significa haber pasado por el COVID-19. En lo personal estoy muy de acuerdo con la forma en la que usted lo plantea. Por supuesto que debemos esperar más, porque va a haber estudios serios en esta área también, y posiblemente dentro de 2 o 3 meses reacomodemos nuestro discurso con los datos que tenemos. Yo muchas veces veo gente criticando, pero el ministro dijo en marzo que el virus... Bueno, señores, entre marzo y octubre hemos aprendido tanto que muchas veces los mismos científicos hemos reacomodado nuestro discurso a medida que la información está disponible. No creo que sea justo evaluar lo que alguien dijo en marzo, porque yo mismo acepto haber ido cambiando alguna de las perspectivas mediante el aprendizaje rápido y acelerado de esta enfermedad a medida que la información estuvo disponible. Doctor Baranchuk, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional y por supuesto quedábamos en contacto para una entrevista a futuro que de mi parte con todo gusto llevaremos a cabo. Muchísimas gracias, Luis, por esta invitación y quedo a total disposición de Radio Internacional Canadá. Gracias.